Ahí sí. Ah, está como- Listo. Ahí sí me pregunto. Bien, Ya. entonces vamos a presentar. Compartir. No te preocupes, Mónica. Te silencié. No te preocupes. A todas nos ha pasado con esto. Mientras no nos pase esos audios de las profesoras, que estamos todo bien. Ya. Ingreso al colegio jardín, ¿cierto? Vamos a ver hoy día un poquito cómo ayudar a los niños, ¿cierto? Que es el foco, pero también cómo ayudarnos a nosotras, que tanto lo necesitamos, porque si nosotras estamos bien, ellos estamos bien. Las que habrán estado en nuestras charlas antes, nosotras siempre, ojalá fuese como nuestro mantra o una máxima de la vida, ¿cierto? Como cuando damos el ejemplo siempre del avión. Cuando uno va en un avión y el avión, bueno, uno iba, ¿cierto? Porque uno ya no viaja con esto del COVID, pero antes uno iba en el avión y el avión, ojalá que nunca pasara, ¿cierto? Va a pasar algo y ¿qué hay que hacer? Porque empiezan a sonar las alarmas y tú no puedes ponerle la mascarilla al niño, te la tienes que poner a ti primero, porque si tú no tienes el oxígeno ni la claridad mental, no vas a salvar al otro. Aquí es lo mismo, en el fondo, lo primero siempre piensen como el tema del autocuidado que hoy día está tan en boga, no es solo el bla bla, es porque en verdad, no solo por, o sea, por millones de investigaciones que se sabe ya hoy en día, si yo, mamá, bueno, y papá, ¿cierto?, no estamos bien, nuestros hijos tampoco van a estar bien. Entonces hay que preocuparse de uno y de ellos también. ¿Ya? Así que dale nomás. ¿Estáis grabando, Tere? Voy a hacer tu... Dale, pásame a la siguiente. Ya, y se terminaron las vacaciones, ¿cierto? Y uno empieza a pensar, las que no dejaron el uniforme listo antes, y las colaciones, y qué voy a cocinar, y los materiales, y todas esas cosas que como que a uno lo eh, embargan, porque de repente se nos vino marzo, y se nos vienen todas las cosas que hay que pagar en marzo, ¿cierto? Y con todo eso, todo lo que hay que hacer en marzo. Y tú te vas metiéndote... Sí, estoy lenta, espera, ahí está. Ya, y dentro de las preguntas que empiezan, uno empieza a preguntarse cómo refuerzo el sistema inmune, porque aparte de que estamos en tiempos de COVID, ¿cierto? Ya se sabe, uno empieza en marzo y los niños empiezan con resfríos. Y hoy en día un resfrío, chuta, es que uno no puede ir a trabajar, es que los niños no pueden ir al colegio y uno quiere que vayan al colegio, ¿cierto? Sobre todo después de la pandemia, lo que queremos es que vayan al colegio. El tema del sueño, porque obviamente se han estado acostando a las 9, a las 10 y ahora resulta que se van a despertar a las 7, o la ansiedad, hay niños que solo saber que van a tener que hacer algo, eso les genera desde dolor de guata hasta una serie de cosas que vamos a ir viendo, hiperactividad, que mi hijo tenía problemas de atención, entonces ahora me van a empezar a llamar del colegio, el lenguaje es otra gran preocupación, porque o me han estado diciendo que no habla, o yo me he dado cuenta que está en desfase, entonces todo esto empieza a ser, aparte de la carga mental que uno tiene así per se por ser mamá, empiezan todas estas preguntas como a meterse en el colador, ¿ya? Entonces hoy día vamos a tratar de ayudar a orientar esas. Cualquier duda que vayan teniendo mientras empecemos a hablar ya como de verdad, vayan contándole en el chat y vamos tratando de resolverla durante y si no las resolvemos después. Dale nomás. Ya, y lo primero como muy importante para tener en cuenta pensando en que vamos a volver a esta rutina, ¿cierto? Es justamente restablecer estos horarios que se perdieron o que se amoldaron producto de las vacaciones, ¿cierto? Y para eso, obviamente son cosas que hay que hacer un proceso, no va a pasar del día a la noche, así que eso hay que trabajarlo y ahora estamos en un muy buen momento, aunque sea jueves, para empezar a trabajarlo para la próxima semana, ¿ya? Perdón, ¿iba a decir algo, Tere? No, no. Ah, ya. Otra de las cosas que es importante es organizar. El tema
de la carga mental que tanto se habla, que es algo súper invisible, ¿cierto? Muchas veces carga de la mujer, y que es muy invisible en general a nivel social, ¿cierto? Pero es muy real, y es algo que finalmente, espérenme un segundo. Ya, perdón. Entonces, que el tema de la carga mental, estábamos, ¿cierto? Entonces, que es invisible, pero es real, y finalmente hace que, aparte de todas estas preocupaciones, tengamos que organizar y orientar todas estas cosas. Entonces, hay que empezar a simplificarse, y el tema con la carga mental es desprenderse de eso. Y la forma de desprenderse es poder de alguna manera empezar a organizar. Entonces, hay cosas que uno puede controlar dentro de esta organización, y hay cosas que uno no puede controlar. Si tu hijo tuvo pataleta, probablemente él se desreguló por algún tema puntual, eso amerita un análisis un poquito más profundo, ¿cierto? Pero hay otras cosas que yo sí puedo controlar de manera rápida, como es el que todos los días estar pensando, chuta, ¿qué voy a hacer mañana? Que es algo real y que en verdad al final uno le complica, y que implica que tengas que perder tiempo en eso. Entonces, la forma de desprenderte de esa... No puedo silenciarlos yo, Tere. Ya está. Es organizarse, ¿ya? Entonces también les vamos a mostrar algunas ideas de cómo organizar, ya sea desde la comida, ¿cierto? Que son cosas fáciles de controlar, hasta de repente actividades. El otro día hablaba con una amiga que, por ejemplo, me decía que los martes para ella era un mal día. Entonces, bueno, si yo los martes sé que es un mal día, también puedo anticiparme a eso y hacer ciertas cosas para que ese martes no sea tan pesado para mí. Desde cómo me apoyo con, por ejemplo, aceite, ¿cierto? Que vamos a ver hoy día, hasta actividades o cosas que yo puedo hacer. O sea, si yo sé que a mis hijos les hace bien salir, que cuando yo los saco están menos irritables, entonces quizás los martes me planifico y genero alguna actividad fuera. ¿Ya? Entonces, lo importante para todas estas cosas finalmente es como tener autoconocimiento, uno, de las cosas que le hacen bien a nuestros hijos, y dos, qué cosas son importantes para mí para aliviar este tema de carga. ¿Ya? Eso un poco hablando de lo que nos pasa a nosotras, ¿cierto? Pero también hay ciertas cosas que le pasan a los niños. El entrar, el cambiar la rutina y entrar a la escolaridad también supone una ansiedad y una carga para los niños, que a veces también es invisible y que nosotros no le damos el peso que corresponde. Y para eso es súper importante hacer una anticipación, ¿ya? Quizás nosotros sabemos que en marzo se entra al colegio, pero dependiendo de la edad, es algo que hay que declarar, y o sea, no solo no va a estar implícito, yo me tengo que sentar con los niños y contarles que van a entrar al colegio, dependiendo de la edad, la jornada, quizás las que veíamos que tenían hijos de 13 años, bueno, yo les voy a tener que contar que este año van a estar, no sé, pues el año pasado estaban, qué sé yo, hasta la 1, ¿cierto? Año pandémico, este año quizás la jornada va a ser hasta las 4, entonces va a ser más agotador, y tengo que anticiparlos. Para el que es más chico, si yo le digo que va a estar hasta la 1, eso es nada, porque la 1 para ellos no implica nada. Entonces tengo que darle algo concreto, tengo que decirle que va a estar hasta la hora, o hasta que sea la hora de almorzar, y la mamá o el papá o el que sea lo va a ir a buscar y van a ir a almorzar. Tiene que haber algo que a ellos les haga sentido. Entonces, esa anticipación, esa conversación tiene que estar necesariamente antes. Y hay niños para los cuales que son más ansiosos, que necesitan más, una anticipación mayor, que no basta con solamente hablarlo. Y que, por ejemplo, un apoyo visual, como es un tablero que les vamos a mostrar alguna después, puede ser una súper buena herramienta para ayudarlos a bajar esta ansiedad, que también vamos a ver que se manifiesta de muchas o de distintas maneras. ¿Ya? Por ejemplo, yo les voy a contar una historia personal. Mi hija el año pasado hizo homeschool, o sea, estuvo en la casa, y va a entrar este año a kinder. Por lo tanto, todos los compañeros, o la mayoría, ya se conocen. Ella no los conoce, y aparte va a entrar a un sistema como que hace 2 años, ¿cierto? Pandemia, no tiene. Entonces, yo escribí al colegio y les pregunté si es que podía ir, porque no lo dieron la opción, pero si es que podía ir, llevarla para que conozca el colegio, porque es un colegio nuevo, y para que ojalá conozca a la profesora. Y me dijeron que sí. Entonces, de repente también esas cosas, como hay que también, de nuevo volviendo al tema de organizar, como
pensarlas y pensar como qué cosa pueden necesitar nuestros hijos en función de sus estructuras y tratar de generar esas instancias, porque de repente, claro, no me invitaron al colegio a conocerlo, pero pucha, si yo pregunto, de repente me dicen que sí y puedo llevarlos y eso hace ya que baje la ansiedad y por lo tanto lleguen a un lugar y con una persona que ya vieron previamente y va a ser más fácil esa adaptación. Porque ahora también sabemos que antes uno llevaba, ¿cierto?, a los hijos hasta la entrada de la sala, ahora todas esas cosas, protocolo COVID, están cortadas. Entonces, eh, también la invitación es como eso, como a pensar y a reflexionar qué cosas en función de las características de nuestros propios hijos pudiesen surgir y en función de eso qué cosas pudiésemos hacer nosotros. Y desde ahí también contener y validar, porque de repente ya, obviamente que el ir al colegio es algo que los niños tienen que hacer, ¿cierto? Ese es un imponderable, no vamos a entrar en que quizá si tienes ganas, hay que ir al colegio, no hay otra, tienen que ir. Pero eso no implica que yo no valide y efectivamente valore, o sea, no, valide que, chuta, puede que tenga susto, porque vuelvo a mi tema personal, no he estado con compañeros en una sala hace 2 años, entonces puede que eso les genere angustia, o susto, o miedo, o la emoción que sea. Entonces hay que contener, y estas primeras semanas seguramente para muchos no va a ser fácil, entonces también hay que validar y acompañar en esa emoción, ¿ya? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque el cerebro de los niños funciona o funciona mejor cuando tienen un límite. Uno les pone límite o no lo organiza porque, uy, yo soy súper estructurada, así que a mí me gusta que a la 1 coman, a las 5 o a las 4 se tomen la leche, a las 8 estén acostados, porque yo quiero a las 9 estar tranquila, porque sí, a las 9 yo quiero estar tranquila. Pero el cerebro de los niños funciona bien cuando tiene límites, cuando ellos saben hasta dónde pueden llegar, cuando ellos saben y conocen hacia dónde van a ir o qué cosa les va a tocar. Y eso hace que baje la irritabilidad, que bajen las pataletas, que el sueño sea más profundo, más continuo y por lo tanto más reparador. Entonces, cuando hay un niño que está presentando alguno de estas sintomatologías, ¿cierto? Como ansiedad, irritabilidad, muchas veces también es un síntoma de algo que puede estar pasando como a nivel de organización. Muchas veces no también, y es consecuencia secundaria de alguna patología, obviamente. Pero aún así, en esos casos, el tener una estructura conocida, estable y segura para los niños va a hacer que funcionen mejor. O sea, de hecho, el apego seguro no es que muchas veces con el tema de lactancia, ¿cierto? Que es uno de mis temas, no es que cuando hay lactancia materna hay un apego seguro, ¿cierto? Eso justamente tiene que ver con eso, cuando los niños tienen sus necesidades satisfechas, hay un apego seguro. O sea, si la guagua llora y yo le entrego una mamadera igual de rápido y con el mismo amor que yo le pondría a la pechuga, esa guagua va a tener el mismo apego seguro que tendría, porque va orientado a eso, como a satisfacer las necesidades. Por eso, aparte de toda la carga mental que uno tiene que estar pensando en estas necesidades y estas cosas y estos síntomas, ¿cierto?, que van manifestando los niños. Por eso es tan importante que de todas esas cosas de las cuales nos podamos desprender, como por ejemplo el organizar, lo hagamos. Ahora sí, dale. Ya, por ejemplo es, porque a mí me carga el tema de estar pensando. A mí me pasaba eso de, ay, ¿qué hago mañana? Y hoy justo iba a hacer esto, no tengo carne. Entonces yo lo que hice, dije, no voy a pensar más en eso. Yo quiero funcionar con la comida automática, entonces me hice un menú. Entonces yo sé, y todos en mi casa saben, porque eso no es problema mío también solamente, ¿cierto? Sino que son todos los de mi casa, que los lunes son guisos, los martes son legumbres, los miércoles son tortillas, y con lo que haya en la casa se hace eso. Entonces yo no pienso. Los lunes es guiso. Hay, no sé, papa, entonces charquicán. Si no hay, entonces veamos si hay arroz y hacemos tomaticán. Entonces es súper fácil. Así que aquí pueden, si las que quieran o les sirvan, pueden sacar un pantallazo, ¿cierto? O me lo pueden pedir y después lo pueden ustedes modificar, porque obviamente yo le mostraba a mi cuñada y me decía, pero ¿para qué te complicas con la colación? Yo le mando una fruta todos los días y la fruta que tengo. Obvio, puede ser también. Lo importante de esto es como, en el fondo, lo que sea para ustedes, que sea conocido para la familia y que les quite como ese peso de estar como pensando y perdiendo tiempo en eso. Porque ya, como el solo saber que uno no tiene que pensar eso, a uno le produce alivio. Dale, Tere.
Ya, y esto es un ejemplo de un tablero de anticipación. Ahora, no hay para qué complicarse y estar buscando pictogramas, que dicho sea de paso, son gratuitos y están en internet, uno puede hacerlo. Pero, por ejemplo, el dibujar con los niños también es una forma de anticiparlos. Vamos a dibujar, mira, vamos a ver el colegio por afuera, dibujémoslo. Aquí tú vas a estar hasta que sea, como les decía antes, la hora de almuerzo. O con un niño más grande, pueden 8, 7 años, ¿cierto? Pueden ver fotos. ¿Te acuerdas del año pasado fuiste al colegio? Ya, ahora vamos a volver a empezar. Y en tu caso, porque eres más grande, tú vas a almorzar y ahí yo te voy a ir a buscar. O en algún niño que necesite, ¿cierto? Construir un tablero, entonces pueden tener las imágenes y así es mucho más fácil y es visual para ellos. ¿Ya? Opciones hay hartas, va a depender de las necesidades de cada hijo y eso, en general, las mejores para interpretarlas son ustedes. Pero, como les digo, todo sirve, desde el dibujar, conversar, ver fotos o hacer un tablero. El tema sí es hacerlo y anticiparlos a lo que viene. Otra cosa, Clau, que así como está la temporalidad dentro del día, también está la temporalidad en los días de la semana. O sea, de aquí en adelante, ¿cuántos días faltan? Pueden tachar un calendario, por ejemplo, todos los días levantarse y tachar un día. Ver en la semana qué días van al colegio, qué días no. ¿Ya? Porque puede ser que llegue el primer fin de semana y los niños digan, bien, no vamos más. ¿Ya? Y después de nuevo la tortilla. Entonces, tratar de ir marcando también la temporalidad a lo largo del mes, puede ser de la semana, según como el nivel comprensivo del niño. De hecho, qué bueno que comentaste eso, porque para las que estén como ingresando por primera vez al jardín, por ejemplo, o al colegio, pero sea la primera vez que van a entrar, pasa mucho que los 2 o 3 primeros días los niños van súper felices, pero después el cuarto o quinto día, en el fondo empiezan como a no gustarle, y la explicación es porque en el fondo se dan cuenta como que, no era un ratito nomás, sino que me van a dejar aquí, y voy a tener que venir aquí todos los días y mi mamá me abandona. Entonces es parte del proceso y es parte también de la responsabilidad en el fondo explicarles que uno, bueno, que no están abandonados, ¿cierto? Y están con esta gente que las va a cuidar, no sé qué, y bueno, darle la confianza y todas esas cosas que hay que hacer, pero también entender que es parte del proceso de adaptación y por lo tanto por eso es importante como entregarle estos apoyos o ayudas, sobre todo visuales, que para los niños funcionan muy bien. Eso, y que perfectamente una adaptación normal pueden ser 2, 3 semanas antes de que el niño comprenda la dinámica. Claro, no es como que le pasó algo en el colegio, sino que es parte de este proceso de adaptación, pero igual obviamente hay que apoyar y generar estrategias. Ya, y en este como volver a la rutina, pasa mucho que en vacaciones se nos desconchinfló el uso de pantalla y hay que empezar a limitarla. ¿Ya? Ojalá nunca se nos desconchinflara, ¿cierto? Y nunca abusáramos de las pantallas, porque sabemos todo lo malo que hace el cerebro, y si no sabemos hay que saberlo, porque en verdad las pantallas, eh, lo que dice, no sé si siguen a esta Carolina Pérez Stephens, que de este movimiento antipantalla, que ella estudió en Harvard, ¿cierto? Y todo esto de las no pantallas, pero que en el fondo el cerebro está lleno de neuronas, ¿cierto? Y las neuronas cuando son chiquititos, en la medida en que tienen experiencias nutritivas significativas, las neuronas se unen unas con otras y se multiplican y es como un árbol que se va formando y que brilla. Cuando los niños están con pantalla, en el fondo estas neuronas se congelan, no hay sinapsis, y muchas veces también dependiendo de la pantalla, ¿cierto? Como los videojuegos que salen acá, pudiese empezar a haber apostosis porque no se estimulan en periodos prolongados ciertas áreas del cerebro, o sea, se empiezan a morir ciertas neuronas. ¿Ya? Eso como en términos más específicos. ¿Ya? Ahora, obviamente que, no sé, yo igual ocupo pantalla, no les voy a decir que no, pero el tema es limitarlo. O sea, ojalá, obviamente lo que todo el mundo dice, ¿cierto? Que las pantallas sean controladas, que sean contenidos educativos, ¿cierto? Sobre todo, a mí lo que me encanta son las películas, porque a partir de las películas podemos generar discurso, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que también es algo necesario y a través de lo cual podemos generar mucha conversación y sinapsis, ¿cierto? Pero si no, igualmente que sean tiempos limitados. Entonces, la pantalla tiene que estar limitada y cuando se nos desconchinfló la cosa y queremos ordenarla, nos va a tocar que no les va a gustar, porque o sea, eso no va a ser bonito. Les vamos a decir que no y obviamente que no les va a gustar. Sobre todo porque las pantallas generan eso.
y esa es parte de las consecuencias negativas que generan irritabilidad. Entonces, un niño que yo le quito la pantalla no es que, chuta, lo estoy haciendo mal porque se la quito y se enoja, es al contrario, la pantalla genera que él esté más enojado. Entonces, cuando yo se la quito, lo que le tengo que decir justamente es agarrarme de eso. Mira, te están haciendo mal los videojuegos, la tele, no sé qué, entonces el día de mañana ya no vas a poder ocuparla, no sé, 2 horas como estuviste hoy día, va a ser solamente 1 hora, porque mira cómo me estás respondiendo ahora. Eso está muy mal y en el fondo te está haciendo mal. ¿Ya? Entonces, esa es una estrategia, como que les podemos decir, como écharle la culpa a las pantallas cuando la corten, que las pantallas les están haciendo mal y que desde ahí lo van a tener que limitar. Eso tampoco les va a hacer que los niños digan, ah, ok, mamá, tienes toda la razón, la pantalla me hace mal, mañana me portaré mejor. No, pero después de una semana en donde ustedes estuvieron estrictamente limitando el uso y repitiendo el vocabulario o el sermón, ¿cierto? Va a empezar a surgir un efecto. Y el tema es que hay que limitarlo igual. Entonces, igual, generan ayudas visuales, ojalá para los que son más grandes con horario, para los que son más chicos, igual uno les puede mostrar el palito y hasta dónde va a avanzar, que sea condicionado a ciertas actividades o a ciertos comportamientos, porque de alguna manera igual es algo en el fondo, o pudiese ser visto como un beneficio, entonces ahí cada uno tendrá que escoger, bueno, mejor la forma de manejarlo, pero lo que sí es que tiene que tener un límite, porque sí, eso está archi comprobado y estudiado que genera efectos, sobre todo a nivel conductual. Y lo otro que ojalá también regularlo ahora antes de la entrada al colegio, porque si no, ya para algunos niños la mera entrada al colegio va a ser una descompensación. Y si junto con eso yo le cambio de 6 horas diarias que está pegado a la pantalla ahora en vacaciones a una, pucha, el descontrol, la ansiedad, la desregulación, todo se va a aumentar por 1000. O Entonces, sea, ese ojalá niño va a empezar. andar enojado, va a andar irritable, va a estar mal. Y también lo que se sabe es que para que el aprendizaje sea significativo, o sea, para que un niño de verdad aprenda, tiene que estar bien emocionalmente hablando. O sea, tiene que estar dispuesto a aprender y tiene que estar tranquilo, pasándolo bien, y una serie de condiciones para que ese aprendizaje efectivamente se genere. Y parte de eso es como generar esta condición previa. Y no que sea en el momento, como dice la Tere, como que ya, el lunes entra, entonces el lunes se la corto, total, va a estar todo el día en el colegio, igual no va a poder ver. Sí, no lo va a poder ver porque ya está todo el día en el colegio, pero no va a estar bien porque este proceso no se hizo antes. Entonces, lamentablemente también es algo que quizás, si estuvimos con un exceso de pantallas, tenemos que asumir de alguna manera, ojalá unos días antes, de poder manejarlo para pensar como que cuando entren estén mejor ellos. Claro, entonces que sea una cosa paulatina, al igual como paulatinamente se va regulando el horario del sueño, 15 minutos antes, qué sé yo, aquí también. Ya, y el tema del sueño, a propósito que es cierto que la Tere lo mencionó, es otro tema, porque obviamente se han acostado más tarde y para el colegio se van a tener que levantar más temprano y eso va a hacer que anden con sueño. Y obviamente cuando uno anda con sueño, ¿cierto? Si nos acordamos cuando eran guaguas, o sea, vamos a andar nosotras y ellos más irritables. Entonces también el anticiparse, que hablábamos al inicio, no es solamente con las cosas del quehacer, sino que también implica que yo me tengo que preocupar y tengo que darme la lata de empezar a anticipar esto, porque esto va a hacer también que ellos y nosotros estemos mejor y estemos más predispuestos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque eso suena muy bonito, pero no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, lo primero es, después de las 6 de la tarde, limitar las pantallas, porque las pantallas también, eso ya hay evidencia científica que de sobra de que generan hiperactividad y sobrealerta, y obviamente el volver y calmarnos va a costar mucho más. Entonces, ojalá después de las 6 de la tarde las pantallas estuvieran canceladas, eliminadas. Lo otro que funciona muy bien, en el fondo como para generar, el cuerpo tiene y secreta melatonina de forma natural, entonces para ayudar a eso tenemos que generar eh, un ambiente que fomente que eso se secrete, entonces para eso también lo primero es oscurecer. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es que yo les estoy dando, les sirvo la comida a las 6, pensando en que se demoren, ¿cierto? Y entonces a las 7 estén listas. Y a las 7 nos vamos a la pieza y yo oscurezco. Y a las 7
está el sol ahí radiante todavía, pero yo oscurezco la pieza. En mi caso, ¿cierto? Que nosotros ocupamos aceite, yo me apoyo en los aceites, mis niñas siempre duermen con un difusor que tiene el aceite del Serenity, que con ese yo me aseguro que se duermen rápido y duermen toda la noche. Pero además yo genero este ambiente, ¿cierto? Ahora, porque obviamente las mías se estaban acostando a las 9 y ahora yo les estoy adelantando progresivamente la hora. Entonces, prendo el difusor en ese momento, a las 7 que nos vamos a la pieza, y apoyo aparte con un aceite de manera tópica, o sea, estoy con un doble refuerzo para favorecer que se duerman antes, porque obviamente están acostumbrados a dormirse más tarde. Y sí o sí tiene que ir a una actividad de baja intensidad, siempre. Ojalá siempre antes de dormir hubiese una actividad de baja intensidad. Y una actividad de baja intensidad es una conversación, por ejemplo, para los más grandes. Yo el otro día estaba en una charla con justamente de adolescentes, para las que hablaron ahí de hijos de 13 años, que no es mi realidad todavía, pero en esta charla hablaban de lo importante que es hablar los mismos temas de los chicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y a propósito de pantallas, si es que está viendo alguna serie, ya sea para los más grandes, no sé, Euforia, o para los más chicos, la serie que sea un momento quizás de conversación, porque antes, en el día, vieron un capítulo y ahí tendré que yo sentarme, o tendré que verlo, o tendré que leer un resumen en internet, pero algo que genere una conversación. En el caso de los que son más chicos, lo mejor, y que uno también no tiene que pensar, y es una actividad excelente, es lectura. ¿Ya? Entonces, para los más chiquititos le leeremos, para los que están aprendiendo a leer, leerán ellos y iremos mezclando, para los que están un poco más grandes, ellos nos leerán a nosotros, pero sí o sí generen una actividad de baja intensidad, porque eso hace que bajen revoluciones, que se focalicen y que se genere como el ambiente ideal para pasar a lo que viene, que es dormir, ¿cierto? No sé, ahí Tere, si tenéis algo que agregar. No, no. Ya. Y lo otro importante, porque en este proceso de dormir, ¿cierto? Implica el levantar, que muchas veces uno focaliza toda la energía como solamente en el acostarse, y nos olvidamos del levantar, y el levantar también implica una planificación, que lata que para todo esto ven el tema de la carga mental, entonces hay que hacerlo con anticipación, porque también hay que planificarlo, porque si los niños entran a las 8 y yo los levanto a las 7:30, o sea, seguro que voy a estar, apúrense, levántense, vístete, tómate la leche. Y a nadie que le hablen así, sobre todo en la mañana, va a andar bien. Y volvemos al anterior, para que el aprendizaje sea significativo y en el fondo se genere ese aprendizaje, yo tengo que estar bien emocionalmente. Entonces, si mi mamá me levanta los gritos, que es algo difícil de evitar a veces en la mañana, no voy a andar bien, no parto bien el día. Entonces, planifiquemos esto con tiempo, y si yo sé que, chuta, me tengo que conectar esta batería. Si yo sé, perdón, pero me voy a enchufar, que en la mañana no me demoro 30 minutos, sino que me demoro 1 hora, 1 hora y media, bueno, tendré que entonces levantarme a las 6:30 o a las 7, y por lo tanto quizás no me tengo que acostar a las 8, me tengo que acostar a las 7:30 o a las 7. Entonces, todo eso requiere una planificación para poder pasarlo bien, ¿ya? Y bueno, en nuestro caso también reforzamos con aceites, y yo pongo el aceite que sé que en el fondo les va a dar calma, pero también que van a despertar con energía. Entonces planifico el tiempo antes, voy, les pongo el aceite en el difusor, las despierto con un besito. Entonces, claro, ustedes dicen todo esto de cuento, pero en el fondo está pensado antes, justamente pensando en todos estos efectos que estamos hablando ahora, para que no pase la serie de cosas que antes sí pasaba cuando no estaba planificado. ¿Ya? Eso. Ya. Y lo otro que pasa cuando uno entra al colegio con los niños, con los que son más chiquititos, pasa que a veces nos han dicho que está retrasado en el lenguaje, a veces nosotros notamos que están retrasados en el lenguaje, o a veces sabemos que quizás no tienen un lenguaje o una comunicación, ¿cierto? Como debiese ser, y va a entrar en un año donde va a tener más demandas, y sabemos lo que implica para nuestros hijos. Entonces, aquí no les vamos a hablar de lenguaje en profundo, porque no es el tema de este taller, podemos hacer otro si es que les interesa, pero
hay una tabla aquí con ciertas cosas que para las que, de nuevo, les interese pueden sacar un pantallazo, pero lo importante es como tener en cuenta que hay ciertos aprendizajes que nuestros hijos debiesen tener de acuerdo a la edad. Dependiendo de las características de cada hijo, puede ser que eso no se cumpla, y si nosotras sabemos eso, bueno, también, de nuevo, tendremos que anticipar y ver si es que somos capaces de hacernos cargo de eso, porque a veces son pequeñas cositas con las cuales uno puede estimular y regular, o quizás hay que consultar a un especialista, igual nos va a dar un par de tips y lo vamos a lograr y lo hacemos nosotros, o de frentón requiere tratamiento especialista y lo vamos a tener que hacer. Otras veces va a pasar que, dale igual, Tere, a la siguiente para que los que quieran sacar pantallas. Otras veces va a pasar que nosotros no nos vamos a dar cuenta, y terceros nos habían dicho quizás como que, oye, le falta tal o cual cosa, o nadie nos ha dicho nada y en el colegio nos van a decir eso, que también pasa mucho cuando los niños son más hiperactivos, ¿cierto? O ni siquiera hiperactivos, sino que son más activos que el normal, o el común, o los niños más típicos, y en ese caso igual necesariamente nos van a hacer consultar a algún especialista. La recomendación acá es que lo hagan, porque muchas veces, como que como papás, yo también nos ha tocado como que uno, chuta, no quiero, como que a veces puede ser que no lo veamos, o a veces puede ser que nos delata, como enfrentarlo, pero muchas veces cuando uno va solamente a esa consulta inicial, donde o te dan ciertos tips, o te dicen, no, ¿sabéis qué? Eso, tu hijo no tiene hiperactividad, solamente que es un niño más activo que los niños más, ya vas a tener un certificado, un papel que avala lo que tú ya sabes, y vas a poder enfrentar de mejor manera ese año escolar, porque siempre va a haber un profesor, un amigo, alguien que te diga algo, y que nosotros ya sabemos que la información hoy en día es poder, y la única forma de tener ese poder es acceder a esa información. Entonces, cuando a nosotros nos queda grande porque no sabemos, consultar siempre puede ser una muy buena forma. Y hoy en día hay tanto también especialista en redes sociales que incluso a veces ni siquiera hay que ir y consultar y pagar, sino que pueden ser cosas que, por ejemplo, aquí, si es algo de lenguaje, o sea, nos pueden escribir y podemos tratar de ayudarles. Entonces, lo importante sí es tratar de ver dónde está y qué cosa hay que hacer, y si es que pueden o no hacerlo ustedes, ¿cierto? Y también tratando de encuadrar el tema del lenguaje, la importancia del lenguaje en este proceso de ingreso al colegio. El lenguaje va a ser la vía de comunicación para conocer las emociones de los niños y también para poder manejarlas. Entonces, a nivel comprensivo de parte de ellos y a nivel expresivo, tenemos que saber si mi hijo primero tiene las habilidades para poder decirme lo que le pasa, si sabe identificar lo que le pasa, y si con esa información puede comprenderme la contención que yo le doy. Y también, como más posteriormente, ya el niño comenzó a ir al colegio y viene todo el proceso de la narración de lo que pasó en el colegio, y lo que es discurso propiamente tal, que viene después, ¿o no, Clau? Ya, eso. Tiene ahora, sin mal. Ya. Sí, discurso. Lo que pasa es que el discurso es súper importante en la escolaridad, ¿cierto? De hecho, es de los pocos recursos que definen el éxito escolar, así de importante. ¿Y por qué? Porque a través del discurso se evidencian la mayoría de los aprendizajes, ¿ya? Puede ser un discurso que sea llevado a nivel escrito, ¿cierto? Porque en las pruebas eventualmente van a tener que escribir, y eso también tienen que tener un discurso estructurado para poder responder. Va a ser un discurso a nivel oral que también nos van a evaluar, ¿cierto? Entonces, y está el discurso comprensivo, la profesora habla y yo tengo que entender. Entonces, el discurso es muy importante, es más que la pronunciación, de que si dice o no la R, de que si habla con más o menos palabras. El discurso es lo que es el canal para generar ese aumento de vocabulario, esa mejor comprensión, esa mejor pronunciación. Es la mejor herramienta y la herramienta más económica a la cual ustedes pueden echar mano. Entonces, con una de las cosas con las que nos queremos que se lleven sí o sí, es que el discurso narrativo es el
esa cosa que ustedes tienen el poder de fomentar y estimular en la casa, y para lo cual sí o sí van a estar haciéndole un tremendo regalo, y algo de lo cual sus hijos sí puede hacer la diferencia el día de mañana, ¿ya? Dale, Tere. Y bueno, obviamente dependiendo de la edad, ¿cierto? Está hasta los 5 años, porque en general a los 5 años el discurso ya se establece, ¿ya? Aquí también pueden sacarle pantallazos si quieren, porque no nos vamos a detener, que de nuevo, si ustedes quieren, puede ser parte de otro taller que podemos hacer, pero no, la idea no es detenernos en cada hito del discurso, pero sí entender que un niño entre el año y los 2 años, yo ya le tengo que estar estimulando el discurso, o sea, yo ya le tengo que estar leyendo cuentos y haciendo preguntas de estos cuentos, ¿cierto? Como para favorecer esta comprensión y esta expresión. Pero eso implica, o no implica necesariamente, que a los 2 años, ¿cierto?, va a tener discurso. Recién parte de una manera muy primitiva y se va complejizando en la medida que los niños van creciendo, y también en la medida en que los vamos exponiendo a este tipo de discurso. Y a los 5 años el discurso ya debiese estar completo, o sea, ya debiese tener desde inicio y presentación, desarrollo y final, pero de ahí en adelante se va a ir complejizando y se va a ir como especializando y perfeccionando cada vez más. ¿Cómo estimularlo? ¿Ya? Y por lo mismo estábamos hablando antes, los cuentos, que por eso es una herramienta que ustedes tienen en su casa seguro, y ni siquiera hay que tener un libro físico, sino que uno lo puede hacer inventado, ¿cierto? Pero tiene que haber mucha escucha activa de cuentos, y eso les sirve para las rutinas que hemos hablado, que pueden estar instaurados todos los días. Entonces, léanles muchos libros, léanles muchos cuentos y fomenten que ojalá esté eso presente en las casas todos los días. También otra cosa importante es como no ponerles techo. De repente nosotros pensamos que los niños, por ser chiquititos, como que no van a poder ser capaces de llevar un cuento, y van a poder escuchar los cuentos en la medida en que sean sometidos a esa experiencia. De hecho, con nosotros ahora, con la Tere, las dos, estamos leyéndoles libros ya a los niños, pero vamos cada día por un capítulo, entonces leemos pocas páginas, pero eso implica que nuestros hijos, que igual son chicos, como que tengan que hacer este seguimiento de la narración, que se acuerden de lo que leyeron ayer. Entonces, ahí hay un montón de actividades que, sin ser nadie profesionalmente hablando, pueden sacar, como que se acuerdan qué pasó en el capítulo de ayer, qué le pasó a el personaje del cual estamos hablando. Para los que son más grandes leerán algunas letras, y así en el fondo uno puede ir complejizando esa actividad. Entonces, además de todos estos beneficios, generan comunidad, ¿cierto? Tenemos una instancia de interacción, y en que podemos hacer, bueno, por ejemplo, todas las cosas que salen acá, recontado, ordenar las secuencias, ¿cierto? Identificar a estos personajes de la historia. Entonces es un tremendo herramienta, y que no hay que tener ningún material tan sofisticado para poder emplearlo. Ya, entonces, en función de esto mismo que hablábamos del ingreso, ¿cierto? Que o bien no conoce la rutina que va a haber en el colegio, ¿cierto? O bien es algo que sale de lo cual ya están habituados, entonces necesitamos anticipar, y una forma de apoyarnos en esto es ocupar los aceites esenciales, ¿cierto? Que vamos a profundizar en lo que son, pero que nosotros ocupamos harto es el balance, ¿ya? De hecho, en mi caso, ¿cierto? Cuando yo tengo un día que voy a estar con las niñas sola, y que yo sé que va a ser como emocionalmente desafiante, yo lo uso como que fuera un perfume. Entonces me lo aplico en la mañana, a mediodía reaplico, y antes de que venga la hora de acostarlos, me vuelvo a aplicar. Lo mismo hacemos en los niños, y eso hace que los podamos como apoyar de alguna forma concreta, desde lo químico, ¿cierto? Porque los aceites tienen un efecto químico natural, pero muy potente. Y también desde el hacer, porque a los niños les sirve mucho el hacer algo. O sí, como por eso quieren ponerse parche curita cuando tienen una herida, porque el parche curita no hace nada, pero el hacer, el tener una acción concreta, visual, para la cual generan como un alivio, les sirve mucho. Entonces, desde ahí también es súper efectivo ocupar todas estas herramientas con ellos. Copaiba lo ocupamos mucho para el tema de la ansiedad, y como hablábamos antes, el sueño, ¿cierto? Que muchas veces cuando hay ansiedad se generan trastornos en el sueño, trastornos como a nivel verbal, ¿cierto? Los niños están más alterados, empiezan con ciertos tics, o
ciertas conductas que nosotros no sabemos por qué, está más pesado, está contestador, está insolente, y que pueden deberse a la ansiedad. Entonces siempre también como que es súper importante como estar muy atentos y seguir el instinto, las mamás, y no quiero ser aquí feminista, que lo soy, pero las mamás tenemos muy buen instinto, entonces en verdad apóyense en eso y síganlo, porque muchas veces cuando uno dice, aquí algo, por ahí va. ¿Ya? Y muchas otras veces hay conductas más invisibles, como es el tema de molestias abdominales. ¿Ya? Entonces, el Diet Zen es un tremendo aceite, bueno, en el caso del kit infantil, por ejemplo, que viene el Tamer, que también son aceites que vienen listos como para poder favorecer cierta, ayudarlos a los niños con esto, son cosas que van a aliviar el síntoma, ¿cierto? Pero que necesariamente, como mamás o papás, tenemos que pensar en lo que genera este síntoma, que en este caso sería, por ejemplo, la ansiedad. Ya, y otra cosa muy importante es fortalecer, como hablábamos, el sistema inmune, ¿cierto? Y el sistema inmune parte en el intestino. Ahí, Tere, tú podrás dar mejor esa explicación. Sí, lo que pasa es que a mí me tocó leer mucho paper al respecto por las enfermedades autoinmunes que tiene mi mamá. Entonces, justamente, toda la regulación del sistema inmune parte en la flora intestinal. Y por eso, como la primera recomendación, es el consumo de probióticos, tanto para adultos como para niños. Bueno, a pito del caso de mi mamá, yo me puse a estudiar todos los probióticos que habían acá en Chile. Y hay mucha diferencia entre, uno, la cantidad de cepas, y lo otro, el cómo o en qué condiciones llega el probiótico al intestino. Porque, por ejemplo, el chamito este que uno se toma, ¿qué pasa? Que con el ácido del estómago, el bicharraco ya se muere. Entonces, los que tienen mejor tecnología vienen como encapsulados, cosa de que el probiótico en sí se libera en el intestino y no muere antes. Entonces, por eso hay que fijarse bien en la cantidad de cepas, ya que hay algunas marcas estadounidenses, y sobre todo aquí esta que se propone aquí en doTERRA, en que tiene esa tecnología, y tiene 6 cepas, si no me equivoco, esta PB Assist. Y hay también para adultos en todo caso. Ay, me fui para atrás. ¡Ajá! Espérame. Ahí sí. Bueno, y también cuando empiezan o cuando nosotros queremos prevenir el tema de que caigan los niños, ¿cierto?, enfermos, ya, por ejemplo, ahora como prevención, podemos usar el On Guard. El On Guard es un aceite que justamente estimula el sistema inmune, ya. Entonces, por ejemplo, la Isabel, mi hija, empieza con un dolorcito de garganta al tiro, On Guard, tanto en el difusor en la noche como de manera tópica. Incluso para temas de rinitis alérgica, se ocupa para varias situaciones en las que influye el sistema inmune, ¿ya? Y ahora con el ingreso al colegio, más todavía, pensando en un posible contagio, coronavirus, qué sé yo, con mayor razón tenemos que ponerle ojo a tener nuestro sistema inmune firme, ¿ya? Aquí nos comentan, demasiado acertado, por eso el intestino es el segundo cerebro, el cerebro de las emociones, claro. Y también, obviamente, relacionado con lo que decía la Clau antes, el tema emocional, la ansiedad y todo eso también influye en el sistema inmune. Entonces, al final va todo de la mano. Clau, ¿volviste? Sí, volví, pero es que Te caíste. empezaron mis problemas, me está diciendo que tengo señal inestable. Ya, pero ahí vamos bien en todo caso. Ya, y bueno, aquí nosotras nos apoyamos con aceite, ¿cierto? Entonces, hay un kit que es infantil y que viene listo, ¿cierto? Es muy práctico porque vienen las
mezclas listas, ¿cierto? Para llegar y poder aplicarlas en nuestros niños, por ejemplo, como sale aquí para la concentración, para el sueño, el otro que es calmante, para la protección, para la digestión, ¿cierto? Para valentía, cuando no quieren ir o cuando se enfrentan a nuevos desafíos, y para el tema del estrés, ¿cierto? Es muy práctico porque viene listo para ellos. Pero también están los aceites puros, ¿cierto? Como sería un poco más abajo, y que la gracia de eso es que tienen la versatilidad de que las podemos ocupar también. Los En adultos. ¿Ah? En ¿Me adultos. escuchas? Sí, sí, sí. Ya, y los podemos ocupar en nosotros también, ¿cierto? O en nuestras mascotas, o en nuestros papás. En el fondo se pueden construir mezclas o preparaciones para el que la requiera, en la dosis que la requiera, porque, dicho sea de paso, lo que le pongo a mis hijos no necesariamente es en la misma dosis que para mí, porque yo tengo un poquito más de años que ellos, ¿cierto? Y composiciones corporal distintas, y un gran etcétera que hace que las mezclas sean distintas. Se nos cayó la Clau de nuevo. Entonces, para los que no han escuchado antes del tema de los aceites esenciales, bueno, son extractos que se sacan de ciertas plantas que tienen propiedades medicinales, ¿ya? Y que tienen propiedades en el fondo que se justifican de manera química, ¿ya? Ahí llegó de nuevo la Clau. Entonces, estos aceites los podemos aplicar tanto a través de la piel, pueden tener un efecto también a nivel del olfato, ¿cierto? De manera aromática, o también se pueden ingerir. Los aceites de doTERRA se pueden ingerir. Ya tienen una certificación que es de grado terapéutico puro y que permite justamente poder tomarlos de manera interna. Dale, Clau. No, pues tú le tenés que dar. Ah, ¿para pasarle? No, no, para bla, bla. Sí, dale, dale nomás. Entonces, bueno, históricamente estos aceites y estos extractos naturales se han ocupado, por ejemplo, desde la homeopatía, ¿cierto? Uno ve hasta la medicina mapuche, todas las culturas han usado estas propiedades de las plantas, ¿ya? Entonces, justamente tenemos que ver, y doTERRA en el fondo ha hecho estudios al respecto de en qué casos nos ayuda cada uno. Ya aquí viene lo del, que les decía del grado terapéutico puro. Uno puede encontrar mucho tipo de aceites en el mercado y justamente hay que tener ojo en el fondo de que no vengan diluidos y de que sean seguros para usar en niños, en adultos, en ancianos y que se puedan ingerir. Y eso con doTERRA nos vamos a la segura, ¿ya? Y también uno tiende de repente a mirar en menos el tema del uso medicinal de las hierbas. Ya si uno piensa, no sé, uno en el colegio le dolía la guata, ya, una agüita de manzanilla. Ya, cualquier cosa, el tecito de la abuelita, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, una gota, por ejemplo, de aceite de menta equivale a 28 tazas de té de menta. Entonces, el efecto que yo tengo en el uso de los aceites esenciales, si bien con las hierbas se nota en el fondo sus propiedades, aquí es muchísimo mayor, ¿ya? Entonces, tenemos que echarle mano, ¿ya? Porque es natural y porque tiene un efecto real, ¿ya? Ahora, si nos vamos al tema de los valores, ¿ya? De los aceites. Si uno se pone a pensar en el tema económico, ya uno se fija, por ejemplo, que una gota de aceite de menta me puede reemplazar una pastilla, por ejemplo, de paracetamol o de ácido mefenámico para un dolor de cabeza, en caso de que sea hormonal, por ejemplo. Y, Clau, ¿tú te acuerdas más o menos del equivalente? 1000 y tanto. 1000 algo, ¿no? ¿La pastilla? No,
Te silenciaste. Perdón, mil algo, 1250, si mal no recuerdo. La pastilla de algún remedio para quitarse el dolor de Ah, cabeza. no, ¿Sí? el valor, perdón. Es que Sí, como sí, sí. estoy, se me queda pegado. No, el valor del aceite de menta dividido. Ese era el valor que te estaba dando. En el fondo, cuando uno divide que un aceite de menta, ¿cierto? Que era el que estaba mostrando, de 15 ml, que vienen 250 gotas, al final el valor que tú vas a estar pagando es muchísimo menos que una pastilla, y por lo tanto también los efectos secundarios van a ser mucho menos. Bueno, de hecho, no sé si lo contaste entre que me caí. Yo antes tenía muchos como dolores premenstruales, durante la menstruación y postmenstruación, dolores de cabeza, y que ahora ocupo menta, y en el fondo dejé de ocupar las pastillas que ocupaba antes, y me duele mucho menos días y me duele mucho menos intenso la cabeza. Entonces, Por claro, lo porque ahí tanto, uno se evita el daño al hígado por el medicamento y todos los efectos secundarios. Entonces, la propuesta es justamente enfrentar todas estas cosas que nos pueden pasar día a día, ya sea en nosotros mismos, en nuestros hijos, en la rutina, de una manera más natural, ¿cierto? Y que a largo plazo nosotros también queremos que nuestros hijos tengan menos carga tóxica, ¿cierto? Que su vejez sea mejor si nos vamos a largo plazo. Entonces tenemos que fijarnos justamente en todas estas cosas que les estamos metiendo, ¿ya? Que cada vez que aleguen le vamos a enchufar paracetamol, o qué sé yo, en el fondo tenemos otras opciones, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo pacientes del espectro autista, ¿ya? Que, por ejemplo, ya la mamá había hecho un trabajo de, en vez de darle risperidona, había buscado alternativas y había llegado al aceite de marihuana alto en CBD, ¿ya? Estuvo, no recuerdo bien si 1 año y medio, 2 años con eso, con un buen funcionamiento, llegó a los aceites esenciales y resulta que aplica ahora de manera tópica una mezcla de copaiba, ilanilán y cedarwood, lo aplica todas las mañanas en las muñecas, detrás de la nuca, y ha dejado incluso el aceite de marihuana alto en CBD. Entonces, hay formas de ir reemplazando incluso medicamentos en el fondo fuertes como son la risperidona en el tema de control de impulso, de ansiedad, que hay que investigarlo, ¿ya? Y aquí tenemos muchísimo material, ¿cierto? Y muchísimos aceites que están a la disposición, que se han estudiado, hay estudios para tirar para arriba en el fondo para el que quiera investigar un poquito más, y tenemos que echarle mano, ¿ya? eso, entonces la invitación es ojalá que puedan aplicar, ojalá también si tienen más cosas que nos puedan contar, y que también si tienen cualquier duda o pregunta que las podamos ayudar, nos pueden contactar ahí por correo, en nuestros teléfonos, y felices de poder ayudarlo en términos de aceite o de cualquier otra de las cosas que hablamos hoy en día, o sea, hoy día. Eso, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Súper. Solo agradecerles entonces, gracias por la participación, y eso, a los que de verdad quieran profundizar en cualquier tema de lo que hablamos, de discurso, que tengan alguna duda en términos de lenguaje de los hijos, escríbanos con toda confianza, o también para ayudarlas en el tema de los aceites. Claro, el que quiera probar algún aceite con sus hijos, también podemos coordinar para Eso, hacerle si llegar tienen alguna muestras. muestra. Claro. Así que para que nos contactemos, ¿ya? Gracias a ustedes, gracias por la asistencia. Muy buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Vamos a dejar de finalizar. Dejar de grabar, espérame. Dejar de compartir. Y